Amados hermanos, el tremendo problema que yo veo es la lección que nos da Ofni y Finés, los hijos de Eli. Allá en Primera de Samuel, capítulo 2, me parece que es el verso 12 en adelante. La lección es que no se puede servirle al Señor sin conocer al Señor. La lección es que no podemos estar pretendiendo acercarnos al Señor y no conocemos al Señor. Dice literalmente que los hijos de Eli, Ofni y Finés, no conocían al Señor, ni la costumbre sacerdotal. Ahí lo dice. Entonces ellos lo que hacían, sirviéndole al Señor, era irritar a Dios, era enojar a Dios, era ofender a Dios, porque no lo conocían. Simplemente no lo conocían y la repercusión, la consecuencia de esa administración de Ofni y Finés, que puede ser en cualquier congregación, en cualquier iglesia, incluyendo la obra de Orange, por supuesto que sí. Puede haber gente que están sirviéndole al Señor y no lo conocen. Acuérdese que adorar a Dios significa servirle. Cuando Moisés iba a hablar con Faraón para que dejara ir a Israel, le decía que Dios le mandaba el recadito a Faraón diciéndole: deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero esa misma palabra es para que me adore. ¿Cómo puede ser que queremos adorar a Dios y queremos la bendición de Dios y no conocemos al Señor, no conocemos sus costumbres, no conocemos su carácter? Ese era el problema de Ofni y Finés, que en el fondo no conocían el carácter de Dios, en el fondo le servían a Dios en el altar, se aprovechaban de estar en el servicio en el altar, del respeto que posiblemente la gente le daba por servir a Dios, pero no conocían ni la voluntad, ni el carácter, no conocían ni siquiera la forma como Dios iba a reaccionar. Y por eso es que ellos atropellaban los principios sacerdotales, ellos se brincaban el sacerdocio, y entonces terminó una consecuencia tremenda, que fue que Dios se apartó, Dios se fue, Israel perdió el arca en la batalla. Israel fue humillado delante de los filisteos y la presencia del Señor se fue. Y de ahí vinieron los Icabodes, los Icabod, los frutos sin gloria. Me acuerdo hace muchos años a mi hermano, que era mi pastor antes, tiene una enseñanza que se llama los frutos sin gloria, los Icabod. Y es cuando la gloria del Señor se va. Entonces el pueblo queda Icabod, queda sin gloria. Entonces es humillado, es pateado, es empobrecido, es saqueado por sus enemigos, es saqueado por sus adversarios, porque los sacerdotes no supieron agradar a Dios y lo irritaron y lo irritaron y lo enojaron y lo tentaron por durante mucho tiempo. Por eso usted va a leer en Oseas, tal vez podemos ir un momentito a Oseas, capítulo 4 de Oseas. Hay un pasaje que muchos repetimos, pero que hay que reflexionar en él. Es el verso 6 que dice: mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Pero no es cualquier conocimiento al que se está refiriendo esta línea, este verso. Está hablando del conocimiento de Dios. El pueblo es destruido como fue destruido Israel, porque Ofni y Finés no tenían conocimiento de quién era Dios. Por eso es que tenemos esa carga y esa necesidad de enseñar como sacerdocio quién es Dios, cómo es su carácter, cómo es su temperamento, cómo se agrada, cómo se desagrada, cómo le gusta una ofrenda, cómo no le gusta una ofrenda, y que un Dios agradado es un Dios que bendice. Y un Dios desagradado es un Dios que se va, abandona el lugar y quedan los Icabodes. Entonces, aquí dice: mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento,
Y yo le estoy diciendo a usted hoy que ese conocimiento no es el conocimiento matemático, ni es el conocimiento científico, ni es el conocimiento literario, ni es el conocimiento filosófico. Ahí está hablando específicamente del conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Por eso leámoslo bien. Aunque dice que mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento, leamos el contexto para entender el texto. Dice el verso 4. Por favor, dice el verso 4. Pero que nadie contienda ni nadie reprenda, dice. Porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezará de día. Y tropezará también el profeta contigo de noche. Y destruiría a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, está hablando de Dios, se está refiriendo a que no hay conocimiento de Dios ni de las cosas de Dios, y por eso el pueblo es destruido, por eso al pueblo le falta la bendición de su Dios. Pueblo, apúrate o ponte dispuesto a conocer más del Señor, porque todos necesitamos la bendición de Dios. Todos necesitamos la presencia del Señor con nosotros. Pero entonces aquí me está enseñando de que hay veces el desconocer a Dios lo que provoca es que Dios se aparte, que Dios se aleje y quedan entonces los frutos sin gloria, los Icabod. Entonces dice aquí que como el pueblo rechazaba el conocimiento sacerdotal, entonces Dios lo iba a rechazar a él. Entonces acordémonos que allá en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, me parece que es en el verso 7, donde dice, los labios del sacerdote. Cuando dice los labios, está hablando de la enseñanza que sale de la boca del sacerdote. Los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar de él la instrucción, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Él es el que trae la palabra, la instrucción sacerdotal, la instrucción de su Dios, la palabra de su Dios, la trae el sacerdote. Entonces Israel lo que estaba haciendo aquí era ignorando al sacerdote. Por eso eres como el que contiende con el sacerdote. Y hay gente que contiende con el sacerdote. Hay gente que no le hagan caso al pastor. No, el pastor, eso es lo que el pastor piensa. Eso es lo que pasa. Esa es la opinión del pastor, pero el pastor es el pastor. Y entonces lo que tratan es de desacreditar, no al pastor, sino a la palabra, la doctrina, la enseñanza, y mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. En todo esto veo yo que a través de los años que tengo de ser cristiano, no muchos, tengo 36 años ya de estar en esto, de ser pastor, por ahí andamos casi a los 3 años de convertido, me metí ya en el ministerio pastoral. Todos estos años he visto algo que en realidad me ha molestado durante todos estos años, y es que en la iglesia evangélica cualquiera dice cualquier tontería, cualquier loco se nombra de pastor, cualquier persona se cree apóstol ahora. Ahora hasta Chico Perico es apóstol. Mire cómo han bajado la regla, cómo han bajado la barra, y ahora cualquiera, cualquier loco, cualquier acomplejado
encuentra en el pastoreo su manera de manifestar su complejo de inferioridad. Y entonces, para que le pongan cuidado, se hace apóstol, se hace pastor. Como le estaba diciendo al hermano, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Desgraciadamente, el apóstol Santiago tiene razón. Hay mucha gente que no se debería meter a ser maestros, porque mayor va a ser el juicio contra ellos, porque ni entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Mi pueblo es destruido por ellos, en este caso, porque no son sacerdotes y se autonombran y no tienen la palabra, pero ellos dicen que saben. Y entonces el pueblo es desviado, el pueblo es destruido. Entonces, por eso hay una actitud en la iglesia de que cualquiera que no le gusta una enseñanza de Dios, me voy, y se van hablando mal del maestro, del pastor, del sacerdote. Y por eso una terrible infidelidad que hay en cuanto a la doctrina, en cuanto a los llamamientos. Y entonces hay una tremenda falta de bendición en la iglesia, hay una pobreza, hay una debilidad. Y por eso muchos duermen. Yo no quiero que ustedes se mantengan en esa situación. Por eso es que nuestro propósito es enseñar. Dios, por su naturaleza, es un Dios de pactos. Es un Dios eterno y es de pactos. Cuando habla de los pactos de sal, es tremendo, ¿verdad? Cuando él habla de los pactos de sal, está hablando de pactos eternos. El pacto de sal es una referencia a un pacto eterno. Es la figura, la sombra de pactos eternos, porque Dios es eterno, su palabra es eterna, su ministerio es eterno, su sacerdocio es eterno, sus pactos son eternos. Casi no hablamos de eso, ¿verdad? Poco nos hablan de que Dios es un Dios de pactos, por su naturaleza eterna. Porque como Él es Dios, su naturaleza de Dios hace que cuando Él habla, su palabra sea eterna, ya no se puede echar para atrás, porque dejaría de ser Dios. Su propia naturaleza hace que nuestro Dios sea un Dios de pactos. Quisiera compartir con usted un poquito hoy, un poquito de estos conceptos, los conceptos de lo que es un pacto y de lo que son los votos. Porque la gente le da lo mismo, ¿verdad? Por eso no cumplen con Dios. Llegan a la iglesia y hacen lo que quieren. Un día están en una iglesia, otro día se van para otra iglesia. Un día están con cierto maestro, después están con otro. Un día están con un pastor, otro día están con otro pastor. Un día están con un apóstol y otro día están con lo que sea. Porque la gente no conoce, no ha sido instruida en cuanto a lo que es el carácter de Dios. Y una de las cosas importantes en el carácter de Dios es que Dios es un Dios de pactos y de votos. Cuando vamos a ver la palabra pacto, lo enseñamos un día de estos, pero permítame insistir con usted hoy. La palabra berith, que es la palabra 1285, es pacto. ¿Pacto qué significa? Bueno, ahí está. 1285 berith. Esto significa convenio. Eso significa una liga, pero es como ligarse a alguien, atarse a alguien. Es como hacer una alianza con alguien, una asociación. Es más, le decía yo a ustedes la otra vez que las Naciones Unidas, espero que lo haya averiguado, las Naciones Unidas, antes de llamarse Naciones Unidas, se llamaba la Liga de las Naciones. Es como una asociación de naciones. Yo vengo de Costa Rica, ahí nací yo, y hay un equipo de fútbol que se llama Liga Deportiva Alajuelense. Los manudos, ¿verdad? Los manudos. Pero se llama la Liga, y todo el mundo dice la Liga. Cuando no le dicen los manudos, le dicen Alajuela, ¿verdad? Pero la mayor parte de la gente en la calle le dice la Liga, porque es una asociación de gente que le gusta el deporte. Entonces, eso es una liga. La liga pastoral, por ejemplo. ¿Qué es la liga pastoral? Pues la asociación de pastores de una ciudad. Esa es una liga.
Ese es un pacto, ¿ok? Una alianza. Por eso la nueva alianza. Esta es la nueva alianza, el nuevo pacto. Es una unión. Por eso es una liga, es una unión. Es una asociación. También es un juramento. Pacto también es un juramento. Es cuando uno jura. Es un juramento, una promesa. Prometer algo. Es un compromiso. Eso es un pacto. Es un voto. Es hacer un voto o una promesa. Una obligación adquirida. Es un contrato también. La gente que va a la corte o va con los abogados y hacen, firman documentos, están haciendo un contrato. Eso es una unión. Eso es un acuerdo. Como el punto número 1 dice ahí, convenio. En inglés es covenant. Covenant. Y puse covenant porque usaba esto para explicar antes. Yo cuando recibí al Señor vine a una iglesia en inglés, gringa. Todavía está allí la iglesia. Tenemos una reunión. Estoy invitado para estos días en agosto, que no se me vaya a olvidar, a una reunión que tenemos de los antiguos de la Orange Covenant Church. Ve, covenant es un convenio. Por eso se traduce como la iglesia del pacto, porque es un covenant. Orange Covenant es la iglesia del pacto de Orange. Esa iglesia le pertenece a una liga americana que se llama me parece que se llama la American Covenant Church. Y por de ahí se deriva el nombre Covenant, que es un convenio, un pacto. La iglesia del pacto. Es un contrato. Bueno, ese es un concepto importante que necesitamos entender. ¿Qué es un pacto? Porque todavía se hacen pactos con Dios. La gente no sabe que la salvación es un pacto. Yo pacto con Dios. ¿Qué pacto? Que si yo creo en Jesucristo, Él me salva por gracia. Que si yo creo en la sangre de Jesús, Él se compromete a perdonarme. Pero la gente no entiende lo que son pactos, porque no nos enseñan. Es más, he oído enseñanzas al contrario, diciendo que ya no se pacta, que ya no se hacen votos, que no se pueden hacer estas cosas, que las mandas, que aquí, que por allá, y buscan argumentos de la mente natural. Ahí se ve que no hay ni revelación de Dios ni conocimiento. Lo que hay es ignorancia, y mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Mira qué tremendo esto del pacto de la salvación, ¿verdad? ¿En qué consiste el pacto de la salvación? Es un pacto en el que Dios se compromete que si yo creo en Jesucristo, Él me perdona los pecados. Ese es el pacto que tenemos con Él. Y Él me lo va a cumplir. Él me lo va a cumplir. Déjeme decirle algo. Fíjese que Dios siempre va a cumplir. Los que no cumplimos somos nosotros. Ese es el tremendo problema. Dios será siempre fiel. Nosotros somos los infieles. Él va a ser fiel. Si nosotros nos mantenemos, Él se va a mantener. Pero ¿cuántas veces? Por ejemplo, hay gente que discute que la salvación no se pierde. Te he oído hablar de las diferentes posiciones teológicas de esto. La posición de nosotros, hermanos de Hora de Orange, es que la salvación depende de la fe. Si usted tiene fe en que Jesucristo murió para lavarlo y perdonarlo de sus pecados, entonces usted es salvo. Y esto le va a parecer duro a mucha gente, pero aunque usted peque, aunque usted cometa errores, aunque usted salga cometiendo errores por la internet y por el YouTube, si usted no pierde la fe que Jesús murió por usted, a pesar de sus pecados, usted se salva. Como el ladrón de la cruz. ¿Qué hizo de bueno el ladrón de la cruz? Nada. Ni siquiera se bautizó. Y ahí dice que el que cree fuere bautizado. Pero mire el ladrón de la cruz, ni se bautizó, ni fue a la iglesia, ni cantó coritos de alabaré, no contó nada, no fue a la iglesia. Nunca dio un diezmo, nunca dio una ofrenda, nunca le cantó una canción a nadie. Solamente en el momento final dijo, acuérdate de mí
cuando estés en el paraíso. Le creyó al Señor y se salvó. Por eso, mientras usted no pierda la fe, usted no va a perder la salvación, pero no puede perder la fe. Porque como la salvación depende de la fe, para que usted crea, dice que por fe para que nadie se gloríe. ¿Qué pasa cuando usted pierde la fe? ¿Qué pasa cuando usted se vuelve un apóstata? ¿Qué pasa cuando un tiempo usted creyó y profetizó y dijo, así dice el Señor, y empezó a decir y profetizó y hacía milagros y ponía las manos sobre los enfermos, y hoy día dice que todo eso es mentira? Hoy día dice que todo es un engaño. Hoy día dice que mentiras, que Jesús no existe, que no hay Espíritu Santo. Hoy día, usted antes que proclamaba al Señor y tenía fe, usted decía que Dios existía, y hoy dice que no. Y hoy convence a los demás de que la salvación es un engaño, de que la obra redentora de Cristo es un engaño, de que Dios es el diablo, de Jesucristo es el hijo del diablo, y que Jesucristo nunca existió, y que Jesucristo es un muñeco de palo inventado por la Iglesia Católica. Usted que antes profetizaba, usted que antes tenía fe, ¿qué pasa cuando se pierde la fe? ¿Qué pasa cuando alguien que tuvo fe hoy blasfema contra el Espíritu Santo? ¿Qué cree que va a pasar? Se pierde la salvación, por supuesto. Hay gente maldita por eso. Han acarreado maldición sobre ellos mismos, porque conocían, tenían conocimiento de la palabra. Un día fueron iluminados, un día fueron hechos partícipes del poder del siglo venidero, pero ahora perdieron la fe y atacan a Jesucristo y a la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Que rompieron un pacto. En el fondo fue que se salieron de un pacto que tenían con Dios. ¿Cuál era el pacto? Yo creo en Jesucristo, y por ese pacto Dios los salvaba. Pero en el momento que ellos blasfeman contra Jesucristo, blasfeman contra el Espíritu Santo, atacan a la iglesia y dicen palabras completamente blasfemas contra Dios, simplemente perdieron la fe. Y como la salvación es por fe, para mí la salvación la pierden. Así es. Por eso no entendieron nunca que lo que hicieron fue romper un pacto con Dios, salirse de un pacto con Dios. Y ahora son hijos de maldición. Mucha gente hay en esas condiciones. Adelante, por favor. Veamos ahora otro concepto que es importante: los votos. Porque como dicen que no hay que hacer votos, yo le estoy diciendo a usted ahora. Bueno, agarremos primero el concepto. El voto es la palabra nadar. 5087. Ese es en el diccionario Strong. Usted puede encontrarlo en Génesis 28:20, puede encontrarlo en Números 6:2 y en la ley de los votos también, en Números 30 del 2 al 6. Hasta en el Nuevo Testamento hay un pacto que hizo, un voto que hizo el apóstol Pablo en cuanto al pelo. Se dejó su pelo largo, pero eso lo veremos después. El concepto es 5087 nadar del diccionario Strong, y esto es lo que quiere decir. Dice, promesa voluntaria, eso es un pacto. Una promesa voluntaria es un voto, es un juramento, eso es un voto. Es un compromiso voluntario. Es promesa como expresión de devoción. Es una promesa como gesto de consagración. Eso es un voto. También es servicio a la divinidad. ¿De dónde agarramos eso? La fuente de información la puede buscar usted en un trabajo que se llama The Complete Word Study. Es del doctor Spiros Zodiates, de la editorial AMG. Ahí está, The Complete Word Study. Ahí, incluso ahí le explican más todavía, para que uno entienda el concepto de lo que es nadar, un voto,
dar un voto, comprometerse a algo, pero de manera voluntaria. Un voto tiene que ser voluntario, pero también un voto es como una expresión de devoción a Dios. Un voto también es un gesto de consagración. Es un gesto que eso fue lo que hizo Jacob cuando derramó aceite sobre la piedra y hizo un voto que de todo lo que Dios le diera, él le iba a dedicar el diezmo. Eso es un voto, algo voluntario que él hizo. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Nosotros ahora estamos, queridos hermanos de la Hora de Orange, hermanos cristianos de distintas congregaciones que todavía están sintonizándonos y conectándose con nosotros. Muchas gracias. Fíjese que hay algo importante que hay que entender en todo esto de los votos y de los pactos. No existe un sacerdocio sin pacto. No existe ningún sacerdocio. Todos los sacerdocios operan por pactos. Acuérdense que ya expliqué, no quiero volver a hablar otra vez de lo que es el sacerdocio, que es el oficio del altar, es el oficio sagrado, es el oficio de representar a Dios, es el oficio de presentar ofrendas, es el oficio de bendecir en el nombre del Señor a un pueblo, a alguien. Uno bendice no en el nombre personal, sino en representación de una autoridad suprema en el cielo, en nuestro caso, Dios, en nuestro caso, el Señor Jesucristo. Pero eso implica que el sacerdocio es un oficio en el que se administra bendición, donde se administra poder, se administra bendición. Pues si decimos bendición, y hay una cosa importante que hay que entender, amados hermanos, en esto. ¿Qué es una bendición? Porque nosotros estamos en un ministerio donde se expulsan demonios, donde muchas veces tenemos que cortar con maldiciones. Si nosotros creemos en las bendiciones, es que es de lógica que tiene que haber maldiciones, porque si existe la luz, tiene que existir las tinieblas, porque si existe la verdad, es porque existe la mentira. Si existe la bendición, entonces existe la maldición. La bendición, la palabra lo dice, son palabras. Bendecir, decir bien, hablar bien, expresar con palabras algo bueno. Pero también existe la maldición. Y esta es cuestión que el sacerdocio debe saber porque tenemos que aprender a cortar maldiciones. Entonces, si la bendición es un poder, la maldición también es un poder. Y el sacerdocio es el que administra ese misterio, el misterio de esos poderes. Pero no puede haber sacerdocio sin pacto. Amén, hermanos, ustedes que son de la Hora de Orange, que nos han visto de alguna manera, si ustedes ven las liberaciones, eso es una administración sobrenatural. Si usted ha estado con nosotros, usted ve cómo muchas veces se empieza la gente a liberar, empiezan a manifestarse los demonios. Y en nuestro ministerio no es una cosa casuística, es algo que se da de una manera masiva, no algo casual, por aquí una cosita, por allá otra. No, es masivo. En general es masivo, pero es por un pacto que hay. Cuando Dios levanta un ministerio, le tiene que decir para qué lo levantó. Eso se llama visión ministerial. ¿Para qué te levanto? ¿Yo para qué te levanto? Para eso te he levantado, le dice a Faraón, para mostrar mi poder. Y lo mismo le está diciendo a Moisés, para eso te di la vara. Cuando Dios levanta a alguien, le tiene que decir ¿para qué? Esa es la comisión. Ese es el trabajo. Pero como es un trabajo de Dios, Dios tiene que darle respaldo. Y para darle respaldo es que viene el pacto. Ahí es donde entra el pacto. No puede haber un sacerdocio sin un pacto. Eso, entiendo, el sacerdocio es el que administra una sobrenaturalidad. En nuestro caso, el Señor Jesucristo, Dios. Pero hay otros sacerdocios. La santería, por ejemplo, es un sacerdocio satánico. La brujería
poderes de maldición. ¿Y quién respalda? Un pacto con un demonio es que hace que haya un espíritu demoníaco que respalda las palabras del brujo, las maldiciones que suelta el brujo. El susurro del brujo cuando reza y cuando reza y cuando reza, y está susurrando, he's whispering, 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 and whispering, diciendo, diciendo, diciendo. ¿Quién respalda esas palabras? Un demonio. Pero él lo respalda porque tiene pacto. No puede existir una manifestación sobrenatural en la tierra sin un pacto. El pacto es el que respalda. Es un compromiso que hay entre el sacerdote y la divinidad. Es un pacto en el que el sacerdote se compromete a ministrar y la divinidad se compromete a respaldar. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Eso es lo que mi pueblo no conoce. Por eso hay pactos. Ahorita estamos bajo un pacto. El sacerdocio de nosotros, ese es el sacerdocio de Jesucristo, nuestro Señor. Se llama el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Así se llama. Usted puede leer el libro de Hebreos. Es más, si usted quiere, amado hermano que está en la obra de Orange y hermano cristiano que nos sigue, si usted se lee el libro de Hebreos, es eminentemente un libro sacerdotal. Hebreos es el libro que nos habla del sacerdocio de Jesucristo. Si usted quiere aprender el sacerdocio de Jesucristo, la base es el libro de Hebreos. ¿Ok? Y por eso ahí dice en el capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios refiere para presentar ofrendas y sacrificios. Ahí define el sacerdocio y define detalles. Ahí dice que no puede haber un sacerdocio sin pacto. Vaya conmigo, por favor. Hebreos capítulo, quiero salir ya de Oseas y irme a Hebreos capítulo 7. Si usted tiene tiempo de buscar en su Biblia, búsquelo para que tome nota y compruebe con sus propios ojos lo que dice la palabra sobre el sacerdocio. No puede haber sacerdocio sin pacto. Es imposible. Para que un Dios manifieste su poder, tiene que pactar con alguien. Y ese alguien tiene que pactar con esa divinidad para que lo respalde. Así el brujo, el hechicero, toda esa gente que anda en cosas de ocultismo, eso es lo que hacen. No se puede de otra manera. Por eso dice aquí, Hebreos capítulo 7, vaya conmigo, Hebreos capítulo 7, dice el verso 11, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque sobre esa base recibió el pueblo la ley es el pacto. El sacerdocio levítico, que es el sacerdocio de Israel, de Moisés y de los profetas, se llama el sacerdocio levítico del orden arónico. Así se llama. Y tenía pacto. La ley era el pacto con Israel. Si la ley cumplía, Israel cumplía con ese pacto, Dios le iba a respaldar a Israel siempre. Entonces, ese sacerdocio operaba con un pacto que era la ley. Entonces, refiriéndose a eso, está diciendo, dice, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley, un cambio de pacto. Acuérdese que el pacto era la ley. ¿Ok? Entonces dice que cuando se cambia el sacerdocio, se cambia el pacto. Esto quiere decir que no puede haber sacerdocio sin pacto. ¿Cómo me vienen a decir a mí ahora que ya no hay que pactar con Dios? Que ya no hay que hacer votos. Que ya eso era del Antiguo Testamento. No estoy leyendo el Antiguo Testamento. Estoy leyendo el Nuevo Testamento. Estoy leyendo el libro de Hebreos, Nuevo Testamento. Y está diciendo que no puede haber un sacerdocio sin pacto.
que funcionó el sacerdocio levítico del orden arónico por un pacto que era la ley, pero que ahora se cambió el sacerdocio. Y cuando se cambia el sacerdocio, se cambia también el pacto. Por eso ahora tenemos un nuevo pacto en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la evidencia de que hay un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Ese es el pacto de Dios con Jesús. ¿Qué le dijo Dios a Jesús? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso él está diciendo aquí que qué necesidad habría de levantar otro sacerdote según el orden de Melquisedec, porque ahora Jesucristo es según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón, porque ya no es el mismo sacerdocio, entonces no puede ser el mismo pacto, no puede ser la misma ley. ¿Ve qué fácil? Es fácil entender esto. Entonces, cuando vemos y entendemos un poquito esto del pacto, hay un pacto de Dios con Jesús, hay un pacto de Jesús con su iglesia. Son pactos. Ay, hermano, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Bueno, el pacto de Dios con Jesús es: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Le dice, tú eres sacerdote para siempre. El pacto consiste en un sacerdocio eterno. Fíjese que el pacto con Jesucristo consiste en que Jesucristo va a ser el sumo sacerdote de un sacerdocio eterno, porque el pacto es para siempre, porque tú eres sacerdote para siempre, eterno. Y como nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos partícipes de ese pacto y de esa promesa y de ese compromiso de Dios con Jesús. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. ¿Cómo que no hay pactos? Si nuestro sacerdocio de Jesucristo funciona por un pacto, y es con el Dios Altísimo, porque el sacerdocio de Melquisedec era del Dios Altísimo, y como el sacerdocio de Jesucristo es según el orden de Melquisedec, entonces el sacerdocio de Jesucristo es como el orden de Melquisedec, es del Dios Altísimo. Le sirve al Dios Altísimo, y también es un sacerdocio eterno. Y tiene pacto, la Santa Cena. El pacto es aquella copa donde se da la sangre y la vida de Jesús y nos comparte a nosotros y nos hace partícipes de ese sacerdocio eterno. Nunca terminará, nunca acabará el sacerdocio de Jesucristo, porque tú eres sacerdote para siempre. Así le dijo Dios. El Padre le dijo a Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero quiero ir terminando hablando del pacto de Jesús con nosotros. Este es más fácil, porque aquí podemos ir al libro de Mateo capítulo 28. Y esto es una cosa importante que se supone que deberíamos de conocerlo, ¿verdad? Debimos de saberlo. Mateo capítulo 28, aquí nos hace las promesas, el Señor Jesús se está despidiendo. Creo que usted lo ha leído, pero déjeme, por las personas que se conectan, que tal vez no han estado con nosotros en la doctrina por mucho tiempo. Aquí en el capítulo 28 de Mateo, dice el verso 19 y 20, dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se despidió con un pacto, ¿no se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Se fijó que era un pacto? El verso 20 es un pacto con Jesús.
antes de ser elevado y llevado a la diestra del Padre, les dijo: enséñales a guardar todo lo que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días. Esa condición es el pacto. Esa condición que Él pone es el pacto. ¿Cuál es ese pacto? ¿En qué consiste? Guarden todo lo que yo les dije y yo voy a estar siempre con ustedes. ¿Qué significa eso? Que si usted no lo guarda, usted va a perder su presencia y se va a convertir en un Icabod, sin gloria, sin presencia. Por eso la gente en la iglesia le han predicado un error de la gracia. Mire, yo creo en la gracia, por supuesto. Yo creo que la salvación es por gracia. No nos cuesta más que pactar con Dios. ¿Cómo pactamos con Dios? Creyendo. Fíjese qué pacto más fácil lo pone. Crea y yo lo salvo. Dice Dios, ¿verdad? Crea en Jesucristo y yo lo salvo. Ahí no nos tocó hacer nada. Pero esa gracia es para la salvación. Pero la vida cristiana está hablando aquí de vivir, enseñándoles a guardar. Ahora no está hablando solo de la salvación, está hablando de su presencia. Está hablando de que Él esté con nosotros todos los días. Hay cosas que guardar. Hay cosas que tenemos que practicar en la vida diaria. Hay cosas que tenemos que integrar a nuestra manera de vivir. Por eso le dice: enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con vosotros. Es una condición. La presencia de Jesús tiene una condición. Si usted guarda lo que Él mandó, si usted guarda lo que Él enseñó, y si no, entonces borremos este verso y Jesús mintió. Si tu teología colisiona con esto, tu teología está mal. Si tu teología colisiona con este principio que sale de la boca de Jesús, tire su teología a la basura, no sirve. Porque nos han enseñado una gracia que parece desgracia, ¿verdad? La gracia es que usted puede pecar y Dios sigue con usted. Usted puede ser sinvergüenza y Dios sigue con usted. Usted puede ser una persona que vive una vida disoluta y Jesús también lo va a bendecir igual. Esa es la gracia, porque la gracia. Más, había una secta, existe todavía creo, se llama Creciendo en Gracia, donde el señor que la fundó se proclamaba que Él era Jesús. Él decía que Él era no sé, era Jesús sin relación con el pecado, decía. Y Él decía que Él era Jesús, ¿verdad? Y la gente, pues como hay gente que cree en todo lo que creen, la gente cree en todo. Todavía se extraña de que la gente sean seguidores de los blasfemos y de los anticristos. Si mire ese señor, todavía hay gente que estaba esperando que al tercer día resucitara, porque como murió. Pero ya al tercer día ya olía mal, fíjese, tuvieron que enterrarlo. Tuvieron que enterrarlo al final, señor. Apellido Miranda, me parece que era. Sí. José Luis. José Luis, gracias. Que el Espíritu Santo no está. Sí, está lleno, ¿verdad? Sí. Así se llamaba, José Luis Miranda, me parece que era, puertorriqueño creo que era. Él decía que él era Jesús. Y cuando murió, la gente esperaba que Él resucitara. Por supuesto que no resucitó, ¿verdad? Porque no era Jesús. Pero el punto que voy con usted es de que esta gente enseña que no importa cuánto peques, no importa qué tipo de sinvergüenzada practiques y vivas, Dios está con usted. Es lo que dicen ellos. Se llaman creciendo en gracia. La gracia, ¿verdad? Por eso yo creo en la gracia, pero yo creo que no es ese tipo de gracia, porque si esa gracia colisiona
con las ordenanzas que Jesús le dio a los discípulos, entonces esa teología no sirve. Por eso dice que si un ángel de luz os predica otro evangelio, otro mensaje, otra doctrina, dice, sea anatema. Entonces, usted vea, aquí dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tenemos que practicar en nuestra vida lo que Él mandó. Vivir según los principios que Él mandó. Tenemos que poner en práctica en nuestra vida las instrucciones que Él mandó. Su sacerdocio es conforme al orden de Melquisedec. Eso dice Hebreos capítulo 5, verso 6. Ahí dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 7 dice un montón de eso, que el sacerdocio de Jesucristo es según el orden de Melquisedec. Y fíjese que Melquisedec celebra la Santa Cena y recibe diezmos. Usted quiere que Dios lo bendiga. Usted va a seguir creyendo las cosas populistas, iba a decir tonterías, pero también es que a veces uno tiene que respetar lo que dicen los demás, ¿verdad? Pero eso no es la verdad. Eso no es lo que la Biblia nos dice. Que vivamos una vida disoluta y de todas maneras vamos a tener la bendición de Dios. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Tenemos que vivir nuestra vida conforme la ordenanza. Qué terrible es servirle a Dios, adorar a Dios, venir el domingo a adorar a Dios y no conocer a Dios. La consecuencia es Icabod. Vamos a perder la gloria a los que hacen esas cosas. Por eso hoy le voy a decir, Dios, nuestro Dios, es un Dios de pactos. Dios es un Dios de compromisos. Dios va a cumplir lo que te promete, pero también usted tiene que cumplir con Él, poniendo guardando las instrucciones que Él dio a sus discípulos, a sus apóstoles, para que la presencia del Señor esté con usted. Muchas veces uno ve gente en la iglesia que no logran levantar cabeza, que no logran vivir de la bendición del Señor. Muchas veces uno ve gente en la iglesia abrumada y atribulada, y es porque prometen a Dios, se meten con Dios y no conocen a Dios. Fíjese que hay gente que le ha prometido al Señor que le va a servir. Hay gente que se ha comprometido con Dios a algo y después dicen que no, o se les olvida. ¿Cuántas veces la gente llega a un ministerio porque Dios lo llevó? Y de pronto porque pasó algo, porque lo regañó el pastor o le llamó la atención por algo, se van. Casos que nos han pasado a nosotros, que una hermana según ella, muy espiritual, hasta daba profecía, pero cuando danzaba, agarraba la cubierta y le pegaba a los demás con la cubierta y me venían constantemente a decir, la hermanita golpea a los demás, la hermanita me empuja muchas veces cuando está danzando. Llamar a aquella persona y decirle, hijita, mira, qué lindo que danzas y que parece que estás en jaripeo, qué bueno que te diviertes, qué bueno que te da gozo la presencia del Señor. Pero no me golpes a la gente, no me empujes a la gente, porque también ellos tienen el mismo derecho. Y se enoja, hermano. Dejé de verlo un par de semanas. Después supe que se había ido para la iglesita esa que estaba ahí a la par, ahí enojada. Ahí la pusieron de profeta, por supuesto. Ahí la pusieron de profeta, porque el río revuelto, ¿verdad? Ganancia pescadores. Pero el punto que voy es, no que Dios la había mandado, pues. Y rompen el pacto. Entonces, ese montón de gente que se ha ido. Si Dios los mandó de veras ahora de Orange, como me dijo uno,
que me ofreció hasta su hombro. Aquí está mi hombro. ¿Qué hicieron? Romper pactos. Rompen pactos uno por lo que sea. Y muchas veces Dios permite que pasen esas cosas para que sea probada la consistencia del corazón de alguien, su capacidad de cumplir una promesa, su capacidad de obedecer. Si el Señor te mandó allí y no te dijo que te movieras, ¿por qué te fuiste? Yo sé que no le dijo. Yo sé que no le dijo. Porque muchas veces se mueven por chismes. Por chismes se van de las iglesias. Y se olvidaron quién los había mandado. Y en la mente se tratan de justificar, pero Dios nunca les habló. Y usted observe a la gente que es infiel con Dios, los que prometen y dicen, Señor, te voy a servir. Por eso, si usted le ha ofrecido al Señor, Señor, te voy a servir, cúmplale. Cúmplale. Señor, tú me trajiste este ministerio, cúmplale. Si Él te habló. Ahora, si es que usted, como dicen allá en su país, es patechucho, si usted es que le gusta andar metido. Por eso, hermano, hace algunos años, una hermanita que fue sanada de cáncer aquí en la congregación, como muchas, Dios ha sido bueno aquí en eso, ¿verdad? Por pacto, porque Él cumple sus pactos. Después de que fue sanada, me hace en público una pregunta. Pastor Andy, ¿es malo oír a otros pastores, a otros predicadores? Pero era que su corazón ya estaba en otro lado. Ya ella estaba en otro lado. Siempre la murmuración. Pues yo le digo que vivimos en un país libre, pero es que no depende de mí. Depende de cuál fue el pacto con Dios. ¿Cuál fue el pacto que tenía con Dios? ¿Te mandó Dios a oír a otros? ¿Te mandó Dios a escuchar a otros o te mandó con un maestro? Y si Dios te mandó con un maestro, con un pastor, ¿por qué tienes que andar oyendo a otro? Porque nunca te enseñaron que eso se llama romper un pacto. Dios te va a bendecir y te llevó a un lugar y te voy a bendecir. Y te lleva. Y de pronto usted se sale. Se sale del compromiso, se sale de la instrucción. Por eso la ley, que es el pacto, se llama instrucción. Se llama enseñanza, Torah. Torah es instrucción. Torah es enseñanza. Y qué fácil la gente se sale de la instrucción. Qué fácil la gente se sale. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Y voy a decir algo. Cuando hacen esas cosas, Dios se aparta y cabod sin gloria. Y una vez que se apartaron de la gloria del Señor, les vuelve el cáncer, les vuelven las calamidades, les vuelven los mismos problemas que tenían antes del pacto. Por eso respetemos el pacto. Seamos hombres de pacto, mujeres de pacto. Errores cometemos, pero errores se corrigen. Seamos de pacto. Yo le prometí al Señor, yo le voy a cumplir. Lo que me están instruyendo, eso yo lo voy a poner en práctica. ¿A qué compararé un hombre que oye estas palabras mías y no las pone en práctica? Lo compararé a un hombre necio que edifica su casa sobre la arena. Y eso es lo que ha hecho mucha gente. Rompe pactos. No tienen palabra. No tienen compromiso. Hoy le dicen una cosa al Señor, mañana hacen otra. Hoy le dicen sí, te obedeceré. Mañana hacen lo que me da la gana. Mañana hago lo que quiero porque no me parece. Piénselo bien. Yo quiero que Dios lo bendiga. Yo quiero que la gracia del Señor repose sobre usted. Yo quiero que la presencia del Señor venga sobre usted. Cuando usted le promete algo a Dios, cúmplaselo. Deje de estarse alcahueteando diciendo, Señor, tú sabes mi problema, tú sabes mi necesidad. Claro, Dios lo sabe y permite eso para ver si tú vas a cumplir o si lo vas a usar de excusa para no cumplir
lo que le prometiste. Nuestro sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio de pacto. Mire, aquí hubo una persona, y tuve un director de alabanza que... Pues, he tenido muchos, pero recuerdo uno ahorita. Ay, Dios mío. Hermano, primero, usted sabe, el Señor me mandó, que el Señor me habló, que en el retiro el Señor me habló, que yo no sé cómo son al principio. Un día de estos llamé a su esposa y le llamé la atención por cierto tipo de murmuraciones que estaba haciendo. Y yo sé, porque yo no le voy a llamar la atención a uno si tengo las pruebas de eso. Se enojó tanto, se fue de la iglesia. Y no me dijo que era que el Señor le había mandado. No me dijo que en un retiro el Señor le había hablado y que era aquí donde Dios lo quería. Entonces Dios está loco que un día lo quiere aquí y otro día lo quiere allá. No, son gente que rompen los pactos. Son gente que no saben de pactos. Bueno, esa es agua pasada. Agua pasada no mueve molinos. Ya se fueron, Dios los bendiga. Les tenga misericordia, les tenga compasión. Usted que está nuevo conmigo, aprenda a tener palabra con Dios. Aprenda de los errores ajenos. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena. No, yo creo que sí. Yo creo que la gente sabia puede aprender de los errores que cometen otros. Y Cabod, el tremendo problema de Ofni y Finés, no conocían al Señor. Y como no lo conocían, Dios se apartó de ellos y perdieron la presencia, perdieron el arca. Hoy dice aquí, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Mi presencia está garantizada con ustedes si ustedes guardan lo que yo les he mandado. Si ustedes respetan nuestro pacto, nuestro compromiso, nuestro voto. La gente eso no se lo quieren enseñar. Todo gracia, todo de la... No, hay cosas que en la iglesia tienen que ponerse por obra para que funcionen. Aquí veo la promesa de la presencia. La promesa de que Jesús va a estar con nosotros, pero está condicionada. Está condicionada a que usted guarde, a que usted lo viva, a que usted lo ponga en práctica. No agarre el evangelio como que fuera un entertainment. No vaya al evangelio como quien va a Disneylandia, como quien va a un lugar a divertirse, como que fuera un espectáculo, como que fuera algo así como un concierto y vamos a ir. No. Vamos a la presencia del Señor. Y mire usted que dice que Él va a estar con nosotros si nosotros cumplimos con lo que Él nos ordenó. ¿Qué nos ordenó el Señor? Somos el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Hay un estilo de vida ahí, hay una forma de vida ahí. Y si vivimos de esa manera, la presencia de Jesús está garantizada. Todo lo que usted le promete a Dios, cúmplaselo. No le venga con excusas. Cúmplaselo. Y usted va a ver algo. La presencia de Jesús no le va a faltar. Termino con esto. Tal vez es... Hay unos hermanos que me llegan siempre a bendecir. Una pareja muy bonita que siempre son de bendición para la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces les he preguntado, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que están haciendo que les va yendo bien? Y me dicen, hermano Andy, tenemos un pacto con el Señor. ¿Un pacto? ¿Qué pacto? El diezmo, me dice. El diezmo. De veras, ¿cómo es eso? Explíqueme. Entonces me empiezan a explicar. No, hermano, lo que pasa es que nosotros pactamos con Dios y le cumplimos al Señor. Y fíjese que tenemos años de hacer esto y la bendición de Dios no falla. Nos hemos metido en problemas, sí, pero la bendición de Dios no falla.
La presencia del Señor siempre va a estar con ustedes. Honren al Señor, no solo con sus diezmos y sus ofrendas. Honre al Señor poniendo en práctica lo que aprende en la iglesia. Y el Señor estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, hermanos. Los esperamos el próximo domingo a la 1:30 de la tarde en nuestro local, en la iglesia de la obra de Orange, 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim. Venga con el corazón dispuesto a recibir, venga con el corazón dispuesto a adorar a Dios, y usted se va a dar cuenta que el Señor va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Quiero terminar invitándolos a nuestro retiro de mujeres, que va a ser del 24 al 27 de agosto. Son 4 días de gloria que vamos a disfrutar. Esfuércese, ojalá llegue desde el primer día. Por favor, le estoy suplicando a las hermanas, por favor, llamen porque se están agotando los lugares. Así que llame, por favor, ahí está el número de teléfono, lo ve en su pantalla, área 714-285-0020. Va a ser de gran bendición. En estos retiros hemos visto respuestas de Dios a sanidades de cáncer. Podemos ver, estamos viendo testimonios de mujeres que llegaban desahuciadas del doctor, y en los retiros Dios se glorificó y les hizo el milagro, y muchas otras cosas que hemos sentido. Qué bonito es tener un retiro con presencia del Señor. Qué bonito es que en un retiro haya visitación de Dios. La persona no regresa igual. La persona sale bendecida, y por eso queremos invitarle próximo 24-27 de agosto, aquí en las montañas de San Bernardino, cerca de Big Bear Lake. Vamos a estar en Running Springs. Ahí está la dirección y están los números de teléfono. Apúntelos, no lo deje para mañana. Siempre tenemos esa costumbre los hispanos: mañana lo voy a hacer. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Así que queda usted, hermana, cordialmente invitada a nuestro retiro. No nos queda más que darle las gracias por haberse conectado con nosotros, esperando que todo esto sirva de bendición y de edificación para ustedes. Si en alguna manera le ha instruido, le ha sido de bendición, compártalo, dígale a sus amigos, déselo al que necesita, para que ellos también reciban bendición. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. Lo esperamos.